Esto es Sobre el Tapete, soy Carolina Cifuentes y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el tema de los desastres naturales y cómo enfrentarlos. Si tú todavía no sabes muy bien cómo organizarte en tu familia, en tu barrio, si quieres que por ejemplo en el colegio de tus hijos todavía hace falta más acciones a tomar, puedes marcar el 212-4024 para aportar, dar alguna idea o también hacer alguna pregunta a nuestro invitado, quien es Orlando Chuquisengo. Él es especialista en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático de soluciones prácticas. También puedes participar comentando en nuestras cuentas en redes sociales, Facebook y Twitter de Capital. ¿Cómo está Orlando? Muy buenas tardes, Carolina. Un gusto estar en tu programa, ¿no? Hace unos días ha sido el día... el tema de la prevención de los desastres ha sido ayer, si no me equivoco. Sí, justo ayer se celebró el Día Internacional de la Reducción de Desastres. Así es. A nivel internacional, ¿no? Ha habido diferentes actividades, ¿no? en diferentes continentes, y en Perú también se han desarrollado actividades. Por ejemplo, ¿no? ayer hubo simulacros, 3, ¿no? Durante todo el día. Hubieron simulacros, ¿no? Un poco para concientizar a la población en el tema, pero también ha habido diferentes actividades en las diferentes regiones del país, ¿no? Hoy se también contó una, no digo voy a decir parafernalia, pero sí con muchos tema de recursos en Arequipa también durante la mañana, ¿no? También ha habido hoy día en la universidad un foro universitario por el tema, ¿no? Por contar para vivirlo, ¿no? Entonces ha habido varias actividades y ayer justamente hemos estado en una actividad promovida por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, la PCM, que ha sido como un conversatorio sobre los avances que hay sobre el tema de la gestión de riesgos. ¿Qué avances hay? En realidad hay avances importantes sobre el tema, por ejemplo, de la normativa, ¿no? Ahora que antes veíamos un tema mucho más reactivo, ahora vemos el tema normativo desde una visión mucho más en la preparación, en la prevención, en la reducción de riesgos, ¿no? Y también hay algunos avances sobre el tema de cómo financiar el tema de la reducción de riesgos, ¿no? Antes solamente se esperaba de que haya las cosas ahora tenemos toda una partida presupuestal para poder hacer acciones de prevención. ¿Se está invirtiendo más para el tema de la prevención? Se está invirtiendo un poquito más en el tema de la prevención, ¿no? Y eso es lo importante, y creo que es un compromiso, ¿no? tanto de autoridades, población, que están generando todo eso. Claro. Justamente ayer, ¿no? el secretario de Naciones Unidas ha resaltado, ¿no? que a Perú como uno de los países con mayor aporte en el tema de la gestión de riesgo, en el tema de la reducción de riesgos, ¿no? Justamente en su mensaje por el Día Internacional de la Reducción de Riesgos. ¿Qué es lo que han resaltado? Porque por lo general siempre se habla en varios frentes, ¿no? El tema de los simulacros, por ejemplo, donde se ve poca participación o poca concientización en la población o en muchas zonas de nuestro país, entonces siempre como que se da el debate de no nos importa mucho como población. Ha resaltado, referido a lo que es cómo el Perú se ha preparado para enfrentar todo el tema del fenómeno del niño, okay, ¿no? Entonces ha indicado justamente en su mensaje, en la cual ha sido una comparación en que en 1983-84 ha habido como 3.000 personas que han fallecido y que gracias a las acciones de prevención, ¿no? Ahora ese número ha reducido. Entonces, y creo que también de alguna manera la población se ha visto involucrada en eso, los gobiernos locales. Entonces sí creo que vamos. Sin embargo, creo que todavía falta avanzar en este tema, ¿no? ¿Qué se puede entender por desastres naturales? Porque por lo general siempre hablamos de los temblores, ¿no? Los terremotos. ¿Qué otros, sobre todo en nuestro país, son los que se ven? Lo que pasa es que los desastres naturales no existen, ¿no? Okay. Está mal decir eso, entonces. Está mal dicha la palabra. Lo que existen son eventos o peligros de tipo natural, okay, ¿no? Fenómenos naturales, ¿no? Fenómenos naturales. Entonces a veces decimos que hay desastres naturales de una manera muy, ¿no? Porque al final, para que ocurra una situación o un desastre, lo que tenemos que es finalmente indicar de que está por un peligro, una amenaza y una vulnerabilidad. La vulnerabilidad se refiere a toda esa acción que hace el hombre, ¿no? Claro, porque el fenómeno siempre se van a dar cada cierto tiempo, pero el desastre se da cuando quizás no estamos preparados y se ven las consecuencias negativas. Y cuando hay una intervención de la población o de las autoridades en un tema que, o por ejemplo, ocupación de un territorio que está a riesgos a inundación. Entonces es una actitud de la población, ¿no? Que en nuestro país se ve muchísimo. Que en nuestro país se ve muchísimo. Entonces, si vemos que el peligro, ¿no? Que es la crecida del río, más la ocupación del espacio, y
cuando crece el río, entonces se produce daños en la pérdida, eso ya es desastre. Por lo tanto, hay una variable natural y una variable social. Y en ese sentido, por eso cuando hablamos de desastres naturales, ¿no? Como que entramos en un tema de discusión. Pero si hay esas dos variables que están ahí, yo creo que... y el tema también es a veces porque como siempre estamos pensando, ¿no? en los desastres, ¿no? Y a veces hay un chip de que como es un desastre natural, la concentramos así y no podemos hacer nada, como que salimos, no vemos nuestro rol, ¿no? O sea que, es como que va a pasar, no podemos hacer nada. Va a pasar y no podemos hacer nada, pero sí realmente podemos mitigar. ¿Qué podemos hacer, por favor? Todas las recomendaciones para aquellas personas que no le toman importancia y justamente son este lado o este sector de la gente donde se ponen en zonas que no deberían, ¿no? O construyen sus viviendas y ponen en riesgo también no solamente a ellos, sino a toda su familia, ¿no? Yo creo que hay aspectos bien interesantes que debemos hacer desde la casa, desde la familia, ¿no? Yo creo que debemos identificar primeramente cuáles son los riesgos que tenemos alrededor de nuestra casa o nuestra comunidad, ¿no? Si nosotros ubicamos dónde están estos riesgos, esta probable situación que nos pueda afectar, vamos a de alguna manera hacer. Y sobre la base de esos riesgos que podemos identificar, podemos hacer medidas de prevención. Por ejemplo, desde la casa podemos, si vemos que va a haber una lluvia, podemos proteger la parte baja de la vivienda. Pero también es bueno conocer cuáles son las rutas de evacuación que a veces no lo conocemos, ¿no? Y ahí sí entra a tallar el tema de la autoridad, ¿no? Que muchas veces tiene que orientar a la población a ir por determinadas zonas o a actuar de determinada manera cuando ocurren los diferentes fenómenos naturales que se han mencionado. Y eso también hace falta... Yo creo que falta un poquito más de difundir, ¿no? las acciones, porque hay rutas de evacuación y la población conoce las rutas de evacuación. ¿Sí? ¿Cree que todos conocen? Se han establecido algunas rutas de evacuación en ciertas zonas, entonces lo que falta es tal vez ver y dirigir un poquito más, ¿no? Hacer una campaña de difusión de estas acciones, ¿no? Entonces sí creo que el tema es que el compromiso tiene que ser de ambos lados, ¿no? Población, autoridad, no todo un conjunto, porque la autoridad como tal no puede trabajar solo, ni la población puede hacerlo solo. Y en diferentes ámbitos, porque cada uno cumple un rol durante el día en diferentes zonas. Por ejemplo, estás en tu casa y hay que actuar de determinada manera, estás en tu trabajo y hay que actuar de otra manera, estás en el tránsito, en la calle... Y quizás ahí sí no sabes qué hacer porque nunca te han dicho qué hacer en otra zona que no es tu casa o tu trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber cómo actuar en determinadas circunstancias? Yo creo que es importante que tanto en la familia, conversemos a nivel de la familia, ¿no? Porque no sabemos si una situación de un desastre o un sismo, por ejemplo, va a ocurrir y no sabemos dónde vamos a estar. Entonces yo creo que es bueno recomendar y conversar en la familia, decir cuando ocurra esto, nos encontramos, no, vamos a hacer esto. Tener, ¿no?, un protocolo. Como un protocolo en la familia, ¿no? Si estás en el trabajo, yo sé que vamos a estar desesperados por tratar de llegar a la casa, pero mínimamente debemos de tener un protocolo, ¿no? Ver, y justamente en casa siempre hay parques y hay que orientar a nuestros chicos, a nuestros hijos o a la familia que ubiquemos y nos desplacemos a esos parques. Y ahí es justamente donde podemos reencontrarnos con la familia, ¿no? Con la familia cuando estamos lejos, ¿no? Y creo que eso es fundamental. Y muchas veces no solamente los hijos, sino la mamá, el papá, ¿no? Debemos de desarrollar esta acción de sensibilización en casa. Las autoridades donde le corresponda y nosotros como padres donde nos corresponda, ¿no? Para poder orientar adecuadamente. Si en casa queremos saber más, como para los televidentes dicen, bueno, aquí una vez al año siento que en mi barrio, en mi comunidad se hace algo, pero me gustaría que la gente de mi municipalidad tome más cartas en el asunto y hagan más actividades, más simulacros quizá, ¿no? Porque también una cosa es un fenómeno en la ciudad, ¿no? En la parte costera, que en la parte andina y que en la parte amazónica, ¿no? Entonces, ¿de qué manera usted nos recomienda tener contacto con la autoridad y la población para todos llegar a buen puerto?
En las municipalidades existen las oficinas de defensa civil o las oficinas de participación ciudadana que trabajan muy de la mano para poder desarrollar este trabajo. Yo creo que es importante que no solamente para los simulacros estemos participando, sino que sea una participación permanente de las familias, ¿no? Un poco visitando. Y de la misma manera, ¿no? Pidiendo, por ejemplo, a los responsables de la Oficina de Defensa Civil que hasta nos enseñen a evaluar cómo está nuestra vivienda, ¿no? Porque a veces en la vivienda misma tenemos los floreros así en el alto, no tenemos los otros... Que no sabemos que podría no sabemos, afectar. En un momento sí, esto mismo te puede caer, o las lámparas que no están bien reforzadas, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, que nosotros dentro de la casa y con la ayuda de los especialistas de las municipalidades podamos hacer una evaluación de cómo está, ¿no? Y dónde está ubicado. ¿Qué otros ejemplos nos podría dar? Porque está bueno esto del florero, no, una parte alta no hay que colocarlo. El tema de las lámparas. ¿Qué otros ejemplos nos podría decir que ha visto en varios hogares de nuestro país? Bueno, hay a veces los libreros, por ejemplo, ¿no? Los libreros se colocan así con muchos libros y que los libros se están cayendo, ¿no? Es otro de las... Que lo llenamos mucho. Que lo llenamos mucho, ¿no? Y que en un movimiento también puede, ¿no? Y eso finalmente te puede, ¿no? Entonces hay que ver todo el tema de cómo están la partición de las rajaduras en las paredes, ¿no? Hay que ir viendo, hay que ir evaluando. Por eso digo, es importante esa comunicación permanente entre la familia y el gobierno local para hacer una evaluación. Y también es bueno que ellos mismos, con la municipalidad o los encargados, nos ayuden a ubicar, a identificar esas rutas de evacuación hacia dónde es la zona más segura, porque también cerca de la casa existen muchos postes de luz, ¿no? Que los alumbrados están por caerse y obviamente a veces encontramos círculos de seguridad justamente ahí, ¿no? Entonces es otro de los temas que deberíamos de conversar y discutirlo, ¿no? Y también saber, ¿no? O los árboles que se están por caer, al final tú evacúas y no evalúas que ese árbol se está por caer, al final no va a ser una zona segura, definitivamente. No, una zona segura, ¿no? Entonces, cosas así, ¿no? Y hay ejemplos, por ejemplo, también de trabajo hasta de reasentamientos que se han desarrollado, ¿no? Por ejemplo, nosotros como Soluciones Prácticas, ¿no? Que trabaja más de 30 años en el puro del tema de gestión de riesgos, ¿no? Con diferentes proyectos en la región, ¿no? Hemos desarrollado diferentes experiencias, tanto en el campo urbano como tanto en el campo rural. Y en el caso rural, por ejemplo, hay una población en Apurímac, ¿no? Disculpo que me vaya a Apurímac, que creo que es importante. No, está bien. Es una zona andina en la cual población que ha sido afectada, ¿no? Por una inundación, ¿no? Que ha sido afectada por un deslizamiento del terreno, casi toda la ciudad ha sido desplazada y ha tenido que optar por reubicarse a una zona más segura, pero la zona más segura está justamente encima de los 3.000 metros, ¿no? Entonces, si bien ha tenido un problema, ha tenido que pasar y ahora está afectado por el tema de las bajas temperaturas, porque está ahí, es una zona plana, sin embargo, ha mejorado de alguna manera sus condiciones de vida porque ha sido una planificación concertada con la municipalidad. Muy bien organizada. Bien organizada, y se han hecho lotizaciones y se han hecho viviendas seguras y esa población ha ido desarrollando capacidades, ¿no? Pero ahí se hizo todo el proceso, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que ya está ubicada en un lugar que es sumamente vulnerable? ¿Qué se hace? Claro, en este caso ha sido porque con un problema que ha tenido ha sido fácil porque había espacio. Así es. Ahí está. En el caso... porque hay gente que no se quiere mover del lugar, a pesar de que se le dice este lugar es totalmente riesgoso, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el caso aquí en Lima, ¿no? Es un poquito más difícil, ¿no? Porque ya son asentamientos o son poblaciones que están ya consolidadas, ¿no? Entonces lo que ahí hay que trabajar un poco más es todo el tema de la concientización, de la sensibilización, ¿no? Ver si en algún momento, si están en laderas, poder trabajar algunas propuestas de reforzamiento de las viviendas en zonas de laderas, ¿no? Pero yo creo que es un trabajo bien fuerte, que hay que hacerlo con la población y con las autoridades, ¿no? Porque y no solamente con autoridades locales, sino con autoridades nacionales, ¿no? Entonces, hay toda una ley la ley de reasentamiento, ¿no? Que hay que trabajarlo un poquito más, ¿no? Y hay que ver cómo se norma esto.
Pero yo creo que es un trabajo muy duro aquí. El caso, por ejemplo, nosotros como soluciones prácticas venimos implementando justamente un proyecto referido al tema de inundaciones, ¿no? En la cuenca del río Rima y en la cuenca baja del río Piura. Entonces, si trabajamos justamente con población que está ubicado en zonas de riesgo ante inundaciones, ¿no? Y bueno, y tenemos un proyecto también en la zona de Caraballo con poblaciones que viven en laderas. Sin embargo, estamos haciendo todos los esfuerzos, ¿no? Un principio de sensibilizar, pero también de poner en agenda pública sobre el tema de la gestión de riesgos, ¿no? Si bien el tema de la gestión de riesgos no solamente es un tema de prepararse, ¿no? Es un tema de desarrollo, ¿no? En las cuales, si no estás articulado el tema de la gestión de riesgos con el tema de las propuestas de desarrollo, no vamos a poder alcanzar lo que queremos. Siempre las Pero obras... tiene que ser sumamente organizado y también el tema de, por ejemplo, si son diferentes zonas, también estar interconectados, ¿no? Porque una cosa puedo acá desarrollar y al otro lado mis vecinos hacen otra cosa y hay como un cruce, ¿no? Entonces la idea es que estemos interconectados para llegar también a un mismo punto. En el tema, por ejemplo, de la prevención, ¿cómo se le explica a un niño o cómo se le orienta para el tema también de la prevención? Se hacen simulacros en los colegios y se da la información, pero ¿quién nos recuerda que cuando hacemos simulacros en el colegio la mayoría de chicos se reía, pues si no le tomaba tampoco la importancia? Desde casa los papás, ¿cómo pueden tomar en serio el tema y decírselo y enseñarle a sus hijos a tomar también las precauciones del caso? Yo creo que en la casa, primeramente hay que explicarles, a veces hasta los padres cometemos ciertos, ¿no? Que no lo explicamos muy bien a los chicos, ¿no? Indicarle cuál es el riesgo. Porque no que pueden sabemos haber. cómo, ¿no? Muchas veces. ¿No? Indicarle que yo creo que es importante, a veces los chicos hasta conocen más que uno, porque lo vienen del colegio. Pero yo creo que es importante decir que ante una situación, ¿no? Que puede ocurrir, hay que poner un ejemplo concreto, un temblor, por decir, ¿no? Esto tenemos que hacerlo, esto tenemos que hacer, esta es la ruta que vas a hacer, o en todo caso, si no puedes salir de la casa, eso porque si no, esta columna se te puede caer, o el florero te puede caer, y eso te va a generar un problema, ¿no? Entonces hay que esperar, por ejemplo, que pase, ¿no? el movimiento como para poder evacuar. El problema es cuando están solos también los chicos, ¿no? Ahí es pero yo creo que en el tema del colegio, básicamente, los profesores cumplen un rol muy fundamental, ¿no? Porque hasta los profesores son los que transmiten y llegan con el mensaje más claro, ¿no? Que los padres, porque a veces le dicen, papá, mis profesores me han dicho esto, ¿no? Y a veces lo creen. Entonces yo creo que en ese sentido, bien de la palabra, yo creo que hay que entrar bastante por el tema educativo y hay que reforzar las capacidades en el colegio sobre el tema. Y creo que hay avances en el tema dentro del tema de la prevención dentro de la currícula educativa. Yo creo que deberíamos de trabajar más, ¿no? Porque yo reviso a veces los cuadernos de mis hijos y a veces no hay mucho que aportar en el tema porque no hay. O suena muy teórico y al final a la práctica nunca lo llevas, ¿no? Por ejemplo, desde hace unos años recién se difunde mucho el tema de tener una mochila de emergencia en casa. Y yo lo percibo quizás hace los últimos 5 o 6 años. Igual se habla, se toca, pero no sé si todas las familias tienen una. ¿Qué nos podría decir sobre la mochila de emergencia? Sí, la mochila de emergencias es un medio, ¿no? Que nos va a permitir sobrevivir unos 24 horas, 48 horas, porque no da más, ¿no? Pero yo creo que es importante que... Es fundamental que lo tengamos en casa. Es fundamental todos. Que lo tengamos en casa, ¿no? Es fundamental, ¿no? Porque son las primeras justamente 48 horas, la etapa de crisis siempre de una situación, porque ya después de alguna manera hay la ayuda, ¿no? Pero debemos de saber, siempre hay que estar revisando qué tiene la mochila. A veces le ponemos las cosas dentro de la mochila, ¿no? Galletas, caramelos, lo que hay, y después nos olvidamos hasta que tal vez haya vencido, ¿no? O simplemente como lo sacamos de la mochila, los chicos, ¿no? Yo creo que hay que hacer una revisión permanente y que sea una costumbre de que lo podamos ir revisando permanentemente, ¿no? Y también indicar, ¿no? que la mochila, explicarle a los chicos del por qué esto, ¿no? Porque no solamente es poner la mochila, que el papá o la mamá o el adulto ponga sin saber para qué sirve. Yo creo que es fundamental
creo que a los niños, a nuestros hijos, podamos explicar del por qué cada uno, ¿no? Y quizás prepararlas todos en familia, no, no solo el papá. Claro, ¿no? y prepararles todo en familia. Partícipe. Decir, ¿sabes qué? Tú traes esto y para qué. Y dando educación de este caso, para qué sirve, ¿no? Y creo que ahí también aprovechar de que si hay zonas de zonas seguras, también juntamente con ellos hacer ¿no? Decir hacia dónde podemos ir, ¿no? Pero que sea en familia. Yo creo que si hacemos eso, vamos a crecer, nuestros hijos van a crecer con temas más preventivos, ¿no? ¿Qué información nos podría dar y recomendaciones para la población de la Amazonía, que por lo general siempre está olvidada y nunca lo vemos muy, muy lejano, ¿no? Y en realidad es una gran parte de nuestro país. Entonces, ¿qué nos podría recomendar al respecto para esa zona? Bueno, una buena pregunta. Yo creo que es importante que primeramente creo que la población, las autoridades deben de vincularse con su población, ¿no? y reconocer de que también son parte del sistema, ¿no? Entonces, y creo que la otra parte es que podamos desarrollar pequeñas obras de prevención, ¿no? Referido a lo que es, dependiendo del tipo de riesgo que tiene, ¿no? Porque si eso no podemos desarrollar, aunque en la Amazonía el tema también es complejo. Por ejemplo, en el caso de inundaciones, las inundaciones son de lenta maduración, ¿no? Y son en áreas bien expansibles, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que desarrollar medidas. Por ejemplo, en el caso de Iquitos entiendo que se desarrolla, en el caso de Belén, aunque Belén ya está siendo reubicada, ¿no? Con una zona más segura. Pero yo creo que es importante de trabajar todo este tema de la concientización también con ellos, ¿no? Muy bien. Y muchas gracias, Orlando, por toda la información. ¿Cuáles serían tus últimas recomendaciones para todos nuestros televidentes? Que el tema de la reducción de riesgos, ¿no? Empieza en casa, ¿no? Pasa por la escuela, y creo que es un trabajo de todos, ¿no? No solamente de la población, de las autoridades, sino que es un trabajo de autoridades locales, nacionales, en sus diferentes niveles de gobierno. Y que si juntos articulamos el tema de la gestión de riesgos, ¿no? Y articulamos el tema de desarrollo, yo creo que eso en un futuro, ¿no? cercano vamos a poder desarrollar, ¿no? Esto. Y creo que es importante también ante cualquier, ¿no? Podemos estar desarrollando acciones, y nosotros como soluciones prácticas, ¿no? Podemos seguir apoyando en este proceso, ¿no? Y cualquier comunicación, ¿no? Estamos en www.solucionespracticas.org.pe. Muy ¿no? bien. Para cualquier cosa, y ahí con gustos en la oficina y visitando la página de la oficina. Hay también una parte de la página en la cual pueden tener consultas técnicas. O sea, también podríamos conversar contigo, con otros especialistas, para que nos den con mayor detalle, con algún énfasis en un tema más especializado. Muy bien. Muchísimas gracias, Orlando. Gracias, Carolina. Hacemos una pausa y regresamos con más aquí en Sobre el Tapete por Capital Televisión. No te muevas.